A partir de ahora, en Voces de Biblioteca, conoceremos gran parte de nuestra cultura nacional. En cada emisión descubriremos talentos, conversaremos con expertos y nos sumergiremos en el maravilloso mundo del conocimiento y la creatividad. Voces de Biblioteca. Amigos, amigas, sean todos bienvenidos en Voces de Biblioteca. En nombre del director José Zamudio Falcón, director general de la biblioteca Don Augusto Roa Bastos, damos inicio a un nuevo episodio. Hoy un tema fundamental, el ajedrez. Tenemos un invitado especial, señor Adalberto Mongelos Vallovera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy agradecido por esta oportunidad de participar de Voces de la Biblioteca. Creo que es una iniciativa loable, esperanzadora, para mostrar un poco al gran público las riquezas culturales, las riquezas de la hemeroteca, de la biblioteca, y hoy que vamos a hablar del ajedrez, que es una de nuestras pasiones. Bueno, si me permitís tutearte, Adalberto. Sí, con mucho gusto. Adalberto, este es un juego que tiene su historia, larga historia, lo juegan miles y millones de personas. Incluso fue un tema fundamental en una etapa de la Guerra Fría, donde al término de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se peleaban del poder político y económico, el ajedrez fue un tema importante en aquella gran jugada del año 1972, donde el norteamericano Bobby Fischer versus Boris Spassky de la Unión Soviética se disputaban en un juego que fue trascendental. Si nos puedes contar, Adalberto, ¿cuál es el inicio, la historia propia del ajedrez? Bueno, en primer lugar, el ajedrez es un juego que juegan niños, juegan mayores. Es un juego para divertirse. Además, es un deporte porque tiene sus reglas, tiene sus torneos, tiene sus olimpiadas. Además de eso, es ciencia porque todos los pasos y las ubicaciones de las piezas son calculadas. Tiene mucho que ver con las matemáticas. Y además es ciencia porque la creatividad de la mente humana jugando una partida de ajedrez crea a veces jugadas increíbles, como por ejemplo la entrega de una dama, que es la pieza más importante entre las piezas de ajedrez. Se entrega la dama y se gana la partida. De eso vamos a hablar también en esta jornada de ajedrez. El ajedrez nace en la India y ocurrió que el Marajá de la India había perdido un hijo en una de las batallas épicas de aquella época, de hace más o menos 1500 años. Y le llegó una angustia al Marajá, entonces pidió a su séquito que inventaran algo atractivo, un juego, una diversión para que él pueda olvidar la tragedia de la muerte de su hijo en aquella batalla. Muchos intentos se mostraron, pero el que se acercó, de nombre Sisa, le dijo: yo le traigo acá un juego que se llama Chaturanga, es el nombre original del ajedrez. ¿Y quién era Sisa, Alberto? Y Sisa era un matemático, era un estudioso, ¿verdad? Porque indio. Sí, es indio, de la India, ¿verdad? Y entonces le enseñó el juego y aprendió el juego, el Marajá, le apasionó el juego. Y entonces le dijo: bueno, estoy empezando a olvidar la tragedia de la muerte de mi hijo y yo tengo que hacerte una compensación. Yo soy rey de estos lugares. Lo que me pidas, yo te voy a obsequiar por esta herramienta que me has dotado para olvidar. Y el Sisa dijo: no, yo voy a pedir poca cosa, pídame lo que quiera, le dijo el Marajá. De una forma de pagarle su invento. Pagarle su invento, ¿verdad? Y entonces dijo: voy a pedir un grano de trigo en la primera casilla, 2 granos de trigo en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la siguiente, 16, 32 en la siguiente, hasta llegar a la casilla número 64. Número 64. Entonces el Marajá se sintió medio herido y dijo: pero usted me subestima,
¿Cómo me va a pedir solamente granos de trigo? Y ahí nace algo la tan leyenda, fácil de pagar, digamos. ahí nace la gran leyenda del ajedrez. Y le dice, no, eso es lo que yo pido. Entonces el Marajá, muy superdotado, pide a su séquito que empiecen a embolsar los granos de arroz y le entreguen a Sisa en menos de 15 días. Pasaron 15 días, no pudieron completar el cálculo. Pasaron 30 días, no pudieron completar el cálculo. Entonces convocó y dijo, cuando yo ordeno las cosas, quiero que se cumplan inmediatamente. ¿Por qué no han cumplido ustedes este pedido de embolsar los granos de trigo y entregarle a Sisa que yo le prometí como obsequio y regalo? Y le dijeron, es que todavía no terminamos de calcular cuántos granos de trigo en las 64 casillas. Entonces Sisa dijo, yo tengo calculado, calculó, era matemático. Ustedes necesitan 18 trillones de granos de trigo para completar lo que yo pido. Era imposible de producir. Imposible hasta ahora, toneladas y toneladas. Se puede cargar 3.700.000 barcos de 100 toneladas para dar 3 vueltas a la Tierra, y ese va a ser el contenido de los granos de trigo. Algo imposible. Y el ajedrez luego tiene mucho que ver con las matemáticas, como por ejemplo, los físicos calculan, y es un desafío para los estudiosos de la física y del mundo, cuántos átomos del universo conocido se tiene contabilizado. Un 1 más 80 ceros es el cálculo de los átomos del universo conocido. Eso entra en una calculadora normal de dedo. Y no, muy difícil. En las calculadoras cuánticas sí, ya. Ajá, ya. Y comparó con el ajedrez. Entonces la pregunta es, ¿cuántas partidas de ajedrez sin repetir las jugadas pueden jugarse en un tablero? Supera la cantidad de átomos que existen en el universo conocido. Se pueden jugar partidas en esta cantidad. Un 1 más 123 ceros, más átomos de los que existen en el universo conocido. Tienen un profundo contenido matemático. Por eso es que en el mundo actual se ha incorporado el ajedrez como una herramienta pedagógica. A eso quiero ir. Es a la cual yo estoy apasionado. Eso quiero irte, Teto. Es un juego, un instrumento de entretenimiento, como bien lo dijiste, pero que tiene que ver mucho con algo matemático y también física, espacio y físico, digamos. Pero por citar un ejemplo, por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene en su entorno de gabinete, tiene 2, 3 grandes maestros de ajedrez que son los que colaboran y diseñan en el momento, digamos, de dar una orden política, un accionar político, de qué manera tiene que moverse Rusia en el campo político y económico. Como esto no es solamente para adultos, sino también para niños, sirve para la primera educación de la niñez, digamos, de todo. Es un instrumento pedagógico. Mira, Ricardo, vos algo conoces de mi historial, pero pisoteando un poco una de mis virtudes, que es la humildad. Yo desde hace 5 años estoy en el ajedrez pedagógico. Tengo alumnos a partir de 5 años, alumnos y alumnas a partir de 5 años que me sorprenden, porque me inicié en el ajedrez pedagógico de niños escolares y cada partida que yo enseño aprendo de los niños, porque no hay mente más curiosa que la de los niños. Los niños preguntan todo. Cuando yo les cuento el tema de la leyenda de los granos de trigo, les digo siempre Sisa. Entonces uno de ellos me dice, pero ¿cuál era el nombre del Marajá? Me preguntan por eso, ¿verdad? Y entonces y le pregunté a un niño, ¿qué es lo que vos más aprendés del ajedrez? Y me dijo, lo que más aprendo del ajedrez es a pensar. Enseña a pensar. A resolver problemas. Porque cada jugada tiene un criterio y un propósito. Un peón tiene un propósito. Un alfil cuando se mueve tiene un propósito. El caballo tiene un propósito.
Y entonces se va creando la cultura del propósito, que el ser humano, el jovencito, el niño, tenga un propósito y que ese propósito se puede conquistar a través de la disciplina, del estudio, de la práctica, como todas las actividades del mundo. Ahora, Alberto, nosotros los paraguayos, para ser francos y honestos, es un deporte que no es, si bien ahora sí es bastante practicado, pero digamos esta etapa de las redes, de la comunicación universal, digamos, pero nosotros los paraguayos somos más en la dama, con tapita, también juegos populares que se juegan aquí en la plaza, en la zona del microcentro, pero digamos en Rusia esto es un deporte nacional, es en otros países en Europa, esto juegan millones de personas, digamos, ¿qué se necesita desde el punto de vista cultural en el Paraguay? Que esto, a mi entender, esto desde hace rato debería estar en la grilla de la educación paraguaya, por ejemplo, donde los niños y en la escuela y en los colegios sea un punto importante de educación para la gente que se inicia. Sí, realmente el ajedrez, que tienes 1500 años de historia, y los 1500 años de historia está registrado porque tiene su notación, como un teorema de Pitágoras, tiene su notación. Cada movida tiene un lugar, E4, que es la movida casi más, vos que practicás el ajedrez, más usual, ¿verdad? Que es la apertura española, ¿verdad? Entonces tiene el propósito de ir avanzando. Y el ajedrez tiene sus simbolismos, digo. Ajá. El ajedrez de la India va a Persia. En Persia se llama Chatrán porque el jefe es el Shah y Chatrán es el juego del jefe, y solamente el ajedrez jugaban los jefes, los emperadores, los reyes. Por eso era considerado el deporte de los reyes. Tanto se practicó, tanto se difundió en el mundo en 1500 años, que hoy es considerado el rey de los deportes, porque tiene 3 escenarios, digamos. Está el ajedrez pedagógico, que se usa como herramienta pedagógica para aumentar la memoria, los cálculos matemáticos, ¿verdad? Y además el ajedrez también está en el escenario competitivo, tiene sus grandes jornadas mundiales, ¿verdad? Y además, ¿sabes lo más importante? Lo más importante, dentro de toda la importancia del ajedrez creativo, de los niños, de las grandes competencias, de las olimpiadas, yo descubrí el ajedrez clínico. ¿Qué quiere decir eso? El ajedrez no cura el Alzheimer. Pero el Alzheimer es una de las enfermedades del siglo más sufridas por la familia. Porque el señor senil, la abuelita senil, se vuelven criaturas, hay que atenderle sus pañales, es un sufrimiento. El ajedrez no cura el Alzheimer, pero es una muralla contra el crecimiento del Alzheimer. Así como decías recién, en el Paraguay hacemos gimnasia física para jugar tenis, para jugar golf, para jugar fútbol, para jugar básquetbol. Movemos todos los músculos. En el Paraguay lo que menos movemos son los músculos del cerebro, las neuronas, que es donde todo se programa, donde todo se ordena y donde todo hace que las civilizaciones avancen. Por suerte, el ajedrez se instaló ya también en el Paraguay. Hace rato que se juega el ajedrez en el Paraguay. Madame Brins jugaba con Solano López. Y el Moctezuma Quetzalcóatl jugaba con Pizarro. Que los españoles trajeron el ajedrez acá. Y el ajedrez que se practica hace 1500 años se transforma hace 600 años con la invasión de los moros a España. Y entonces dice el rey, cuando ve jugar a moros, a españoles, dice, pero esta es una herramienta de convivencia. Tenemos otras culturas, nos sido invadidos. Y entonces se empieza a practicar el ajedrez y se incorpora en homenaje a la reina Isabel, que jugaba ajedrez. Hay una anécdota entre la reina Isabel y el rey Fernando VII,
que estaba jugando una partida y Colón estaba haciendo antesala para ver si la apoyaban en sus viajes, ¿verdad? Que era toda una aventura. Y entonces la reina Isabel va y le interrumpe a Fernando VII y le dice: te estás equivocando en esa jugada, vas a perder, hacer tal jugada y vas a ganar. Y entonces hace tal jugada y gana, y entonces Colón es recibido por la reina Isabel y por Fernando VII. Y ahí logra sus Es casi objetivos. también una leyenda, es legendario, como todo lo que rodea al ajedrez, ¿verdad? Pero por eso, en el ajedrez que traen los moros, no estaba incorporada ninguna dama, ninguna figura femenina. Todos eran soldados, caballos, artillería. En homenaje a la reina Isabel se incorpora la dama, que en el ajedrez es la pieza más poderosa, más importante. Genial, genial, Alberto, lo que me contás. Invitarle a la gente que este programa es visto en el canal de las Américas, en el canal 79 de Tigo, canal 17 de Copaco, canal 425 de Flow Personal y en canal IPTV de Claro.